al despertar. Panadería y Pastelería La Unión comparte la mesa de las familias quiteñas y ecuatorianas con amor, solidaridad, calidad y precios accesibles. 34 años deleitando los paladares de chicos y grandes con variedad de panes, tortas y pasteles. La Unión es tradición de sabor, sello de garantía, calidez de servicio y ambiente laboral de respeto. Les esperamos en Panadería y Pastelería La Unión para juntos seguir horneando y saboreando el mejor pan nuestro de cada día. Hola Galo, hola Cristina, buenos días, bienvenidos a la entrevista de hoy. Estamos al despertar de GAFA TV Ecuador. Vamos a hablar de un tema importante que compete no solo a Colombia, sino compete a la región latinoamericana, que son las elecciones que se dieron el pasado fin de semana en Colombia, donde ganó por un margen de 3 puntos más o menos Gustavo Petro, el candidato, ahora ya presidente electo de Colombia Humana y de un grupo, un colectivo de partidos y movimientos que lo apoyaron. Él le ganó a un populista, al señor Hernández. Bueno, Colombia este rato está dividida, 50-50 prácticamente. 16 departamentos ganó Petro, 16 departamentos ganó el señor Hernández. Para lo cual hemos invitado a un sociólogo colombiano, él se llama Alexander Amezquita. Él es profesor de sociología aquí en nuestro país, en la Universidad Central, y queremos tener y saludarle y preguntarle cuál es el significado de los resultados y el triunfo de Gustavo Petro en Colombia. Bueno, muchas gracias Fernando por la entrevista. Diría que el significado más importante es finalmente, luego de un proceso que yo calificaría cercano a los 30 años, de, digamos, radicalización de una opción de guerra y de terror, digamos, del Estado contra la población civil, que finalmente, digamos, una gran porción de la población logra hacer oír su voz y decirle al menos un basta al uribismo. Diría que ese es el gran significado de esta votación. Hay todavía muchas deudas, muchas expectativas que genera y también muchas inseguridades e incertidumbres que nos puede producir un gobierno de Petro. Pero diría que el triunfo más importante es eso, es ponerle fin a un periodo muy largo, porque el uribismo no cuenta solamente desde que Uribe asume la presidencia en 2002, sino es un proceso grande que no tiene que ver solamente con Uribe, sino con el fortalecimiento de esta perspectiva, digamos, de literalmente gobernar en un estado de excepción donde el paramilitarismo y la opción, digamos, de frenar las discusiones de la sociedad civil había sido la forma de organizar las cosas. Alexander, yo diría que toda la guerra de Colombia, que ha cobrado miles de víctimas, ese reparto del poder entre conservadores y liberales, que igual lo tienen las manos manchadas, la tienen muertos a su haber. Ahora el triunfo de Petro, ¿qué expectativas genera y cómo aterrizar del papel, del discurso de Petro, de esos ofrecimientos? ¿Cómo hacer la Colombia humana, la política del amor? ¿Cómo hacer el cambio sin odio, el cambio sin venganza que ofreció en el discurso del triunfo de Gustavo Petro? Yo diría que hay 4 puntos claves. El primero tiene que ver con el respeto irrestricto y el devolver a la agenda pública los acuerdos de paz. Y todo lo que, a pesar, digamos, de ese triunfo por poquito del no en el plebiscito del 2016, tenemos una plataforma para armar la paz, que estuvo acordada por los actores más importantes, que eran las víctimas y los victimarios. Y todos estuvieron de acuerdo. Y fue una parte, digamos, de la población, una élite la que impidió, digamos, ratificar eso. Ese, digamos, es el primer punto. El segundo punto, evidentemente, es que Petro logre su reforma tributaria. Una reforma tributaria que yo diría, si logra el 50% de lo que se propone, vamos a tener una transformación radical de la forma en la que se recolectan dineros públicos en la nación y de inversión social, que es un tema clave. Un tercer punto va a ser efectivamente el que tiene que ver con la, digamos, tratar de ponerle límite a la explotación petrolera y pensar en nuevas formas económicas, ¿no?, vinculadas con otras perspectivas de sostenibilidad y de protección del medio ambiente. Y un cuarto elemento de la plataforma vendría a ser
fundamentalmente el hecho, digamos, de tener personajes como Francia Márquez, como esta visión, digamos, de los nadies, de los marginados, y otorgarles un lugar en la política. Yo diría que esos son los 4 retos que va a enfrentar Gustavo Petro durante este mandato y los que garantizarían, digamos, el que se logre imponer, digamos, esta política del amor, de la reflexión. Alexander, ¿por qué ganó Gustavo Petro? ¿Cuál fue el elemento que dio lugar a que 700.000 y algo más de colombianos se decidan? O sea, 700.000, digo, la diferencia entre Hernández y Petro, para que se decida por la Colombia humana, por la política del amor y los cambios. Yo diría que hay fundamentalmente que entender una cosa. Son 11.300.000 votos de Petro, y de los 10.500.000 de Rodolfo hay un enorme porcentaje que yo no sabría calcular, pero yo creo que es más de la mitad, que le han dicho no al uribismo, a la política de guerra y a esta idea, digamos, de la eliminación del otro bajo cualquier perspectiva, que es la que se nos impuso durante el uribismo. Yo creo que esa es la razón fundamental de este triunfo. Efectivamente, no todos los votantes de Rodolfo Hernández eran uribistas, y mucha gente votó por Rodolfo pensando que era una alternativa, así que eso posiblemente. Pero entonces yo creo que eso explica, o sea, yo creo que Petro tiene una enorme deuda con ponerle fin a esa, no solo digamos a la figura política de Uribe, sino a todo lo que implicó esto. Y yo diría que eso es, o sea, el ponerle fin al uribismo es una de las razones fundamentales. Y la otra, y con esto para ser muy corto, el que hay una enorme porción de la población colombiana que quiere paz, pero quiere esta paz, no la paz basada en las armas, sino una paz basada en la justicia social, basada en darle la voz a un montón de sujetos que han estado marginados durante el último siglo en Colombia. Algo importante fue Francia Márquez. ¿Cuál debe ser el rol de Francia allá en el gobierno? ¿Cuál debe ser su participación directa en el gobierno de Petro? Yo creo que la participación de Francia fundamentalmente debe estar vinculada a los 2 ejes de su trabajo. Uno, el tema medioambiental. Yo creo que hay que reconocer no solo el conocimiento, sino la enorme trayectoria en protección ambiental que tiene Francia Márquez en el mundo de la movilización y de los movimientos sociales en Colombia. Y el segundo, hay que tomarlo con pinzas, porque no se trata de que por su condición de afrodescendiente ya debe ser tal vez una representante de las diversidades étnicas, pero sí una representante de esa palabra que ya definió, los nadies, un montón de grupos sociales que no han tenido ni acceso al Estado, ni acceso siquiera a los más mínimos derechos. Ese es el lugar de Francia, darle esa voz a todos esos personajes. A mí me quedó una cosa oyéndole a Gustavo Petro. Vamos a hacer el capitalismo en Colombia. ¿Qué significa eso? Yo creo que Gustavo Petro tiene algo que es clave, y es la comprensión, digamos, de que no hay una, o que tal vez es un arreglo con el que podemos estar o no estar de acuerdo. No es el momento de una radicalización, por ejemplo, entre una opción socialista, no tan fuerte, aunque él la tiene de fondo, sino la idea de establecer lo que, por ejemplo, en las perspectivas más europeas es una economía social de mercado, es decir, un capitalismo que le permita a emprendedores y a otros sujetos de la economía obtener, digamos, utilidades, pero que eso no vaya en detrimento de los derechos de los trabajadores. A mí me da también la impresión de que Colombia es una sociedad semifeudal en algunas cosas, ¿no es cierto? El asunto de la reforma agraria, todo eso. Entonces, llegar al capitalismo es siempre llegar a una especie de avance para luego pensar en un futuro más abierto. Yo creo que sí, aunque ahí hay un riesgo en la perspectiva de Petro, ¿no? Porque efectivamente puede ser que al abrirse a estas posibilidades, a veces, digamos, es necesaria la radicalización de cierto discurso, y eso, digamos, ahora se lo está quitando, digamos, como una opción al hacerlo. Pero creo que lo está haciendo justamente para dar tranquilidad a un montón de actores que son muy importantes. Los mercados internacionales, nuestra posibilidad, digamos, de los acuerdos comerciales, pero dejando abierta la posibilidad de una cosa que yo sí creo que está clara en su programa, y es que los acuerdos comerciales y todo lo que podamos hacer tiene que estar anclado a una posible negociación, mejorando las condiciones de trabajadores, de campesinos. Alexander, vamos terminando. ¿Es posible en Colombia la esperanza que dijo Petro, el asunto de un acuerdo, de una unidad nacional? ¿Es posible en Colombia eso, fusionar ese 50-50
que estuvo por Hernández, el 50 y un poquito más por Petro, y es decir, a los 50 y pico de millones de colombianos. Yo creo que sí, y creo que hay un muy buen signo, digamos, de la fortaleza y la madurez de las instituciones. Estas no sé si son las más pacíficas, pero deben haber sido una de las elecciones más pacíficas que hemos tenido en el último medio presencia de público, de gente. Exactamente, con mayor afluencia. Y esa madurez institucional hace que Rodolfo Hernández muy rápidamente reconoció el triunfo de Petro y no lo hizo con un discurso beligerante, lo mismo que no Petro va a ser tampoco. oposición, dijo, ¿no? Exactamente, o sea, ahorita la oposición, esta oposición radical y a veces sin fundamentos está circunscrita, digamos, al uribismo más radical, a personajes como María Fernanda Cabal y su esposo José Félix Loforí, y a otros personajes como muy tradicionales. Entonces yo creo que en ese espectro que está más allá del uribismo, donde sí, hay gente más de derecha como Cambio Radical, hay gente como oportunistas como el Partido Liberal y Conservador hoy en día, hay unas enormes posibilidades de negociación para que más bien el acuerdo sea con las poblaciones. Lo que ocurrió, por ejemplo, con los acuerdos de paz, que es un acuerdo entre las víctimas y los victimarios. Alexandre, con esto sí termino. Ya hemos hablado un poco de lo que significa el triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez para Colombia. ¿Y qué significa para la región? Él se inscribe dentro del llamado socialismo del siglo XXI. ¿Dentro de qué le podemos ubicar a Gustavo Petro y a su gobierno del 7 de agosto que inaugura? Yo diría que está mucho más clara su idea de hacer parte de un polo progresista, donde están muchas personas del socialismo del siglo XXI, como Lula, digamos, que es el siguiente paso, digamos, en esta onda, que están creando, digamos, como un trípode junto con Boric en Chile. Y yo diría que sí, o sea, están mostrando que no como muchos nos quisieron hacer creer, como el fracaso de la opción progresista que se dio en los últimos años por algunos reveses electorales que hubo en nuestros países, sino que la opción progresista sigue estando viva y que eso va a fortalecer las posiciones, digamos, progresistas en países que ahorita no están, digamos, tan en esa línea, ¿no? Yo diría que va a ser como una esperanza, un foco para establecer un diálogo y sobre todo para mover los contrapesos, incluso frente a potencias tan fuertes como Estados Unidos. ¿Y Washington con qué ojos verá? Porque Colombia es un sitio estratégico, es un país estratégico dentro de la política, o lo ha sido dentro de la política de los Estados Unidos. Yo creería que al menos por los próximos meses el gobierno de Biden no va a tener una posición radical, y yo creería además que Petro tampoco va a tener una opción radical frente al gobierno de Biden en Estados Unidos. Así que yo creo que se van a mantener unas relaciones normales. Y el gran pulso va a ser cuando Petro pretenda, digamos, incluir algún tipo de negociación con el TLC. La posición actual del gobierno de Estados Unidos es que no quieren negociar ni un ápice del TLC, pero eso era frente a un gobierno de Duque completamente, digamos, sumiso a su perspectiva. Yo creería que es más factible que ahorita haya algún tipo de apertura, que tal vez va a ser mucho más lenta de lo que pensamos, pero no creo que el gobierno de Petro en este momento vaya a generar riesgos, por ejemplo, de una intervención, ¿no? O de una, digamos, incluso cierre de las relaciones. Yo creo que va a mantenerse todo en el tono diplomático, digamos, de un gobierno demócrata como el de Biden. ¿Y el gobierno y la situación de Venezuela, Maduro y todo eso, cómo va a pesar en el futuro gobierno de Colombia? Yo, frente a ese punto, aunque no creo tener una respuesta, no estoy tan empapado, digamos, de en qué está la propuesta de Petro frente a este tema. Diría que en principio, digamos, habrá, digamos, un desconocimiento de figuras como las de Guaidó, de eso estoy prácticamente seguro, y de que habrá un restablecimiento de relaciones diplomáticas, ¿no? con el gobierno de Maduro. Pero no creo que eso implique, digamos, un apoyo directo de Petro ahorita, digamos, al gobierno de Maduro. Pero sí, digamos, algún tipo de intercambios que sobre todo contribuyan, digamos, a solucionar las situaciones de riesgos humanitarios en las fronteras. ¿Y con Ecuador? Yo de ahí, de nuevo, creería que va a haber como esta diplomacia un poco hipócrita en general, porque recordemos que hace un año Petro, cuando se enteró del triunfo de Lasso, hablaba de la necesidad de la organización popular y de que posiblemente una sociedad ecuatoriana avanzada haría frente, ¿no? Pero una cosa es hablarlo como candidato o precandidato en ese entonces. No creo que se radicalice tanto el discurso, y de nuevo yo creería también que igual desde el gobierno de Lasso se mantendrán, digamos, unas relaciones tensas, pero que no traspasen, digamos, dificultades diplomáticas. Muchísimas gracias
al sociólogo colombiano y profesor aquí en Ecuador de la Escuela de Sociología, o facultad ahora de la Universidad Central del Ecuador, Alexander Amezquita. Sí, ha estado con nosotros esta mañana en Al Despertar de GAFA TV Ecuador. Muy amables, señoras y señores, hasta la próxima. El hogar refleja los sentimientos y emociones que abriga el corazón. Y para exteriorizar tus alegrías está Mundo de Maravillas, que te ofrece las novedades y detalles más originales para diseñar y decorar cada ambiente familiar con un toque de creatividad y amor. La delicadeza y sentido del regalo, la finura y elegancia del adorno, la espiritualidad y empatía de la figura, el gusto y la estética de la decoración están esperando por ti en Mundo de Maravillas. La variedad, los precios, la calidad, la atención personalizada, las promociones y los regalos marcan la diferencia y legitimidad de Mundo de Maravillas en sus 4 locales ubicados en Quito y Los Valles. Al despertar.